En el presente video veremos algunos problemas de dinámica de fluidos pensados inicialmente para el curso FMF 210 Física 103 para la especialidad Máquinas de Ingeniería Marina Mercante de la Universidad Andrés Bello. Estos ejercicios abarcarán temas de ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli que perfectamente podrían servir para otras asignaturas de la universidad. Consideremos el siguiente problema. Estimar el tiempo de llenado de un depósito cilíndrico de 1,5 metros de radio y 2 metros de alto con un caudal de 800 litros partido por minuto. Aquí tenemos la situación, el depósito cilíndrico, aquí tenemos el líquido que nos llega con un cierto caudal Q, que sabemos que es 800 litros partido en minuto, y donde la ecuación central va a ser la definición de caudal. El caudal se define como el volumen que hay que llenar dividido en el tiempo. De aquí se puede despejar fácilmente que el tiempo va a ser cambio de volumen, el volumen que hay que llenar, que sería el volumen del cilindro, dividido en el caudal. El volumen se puede calcular a partir de la expresión del volumen del cilindro, que sería pi por el radio al cuadrado por la altura, que sería pi por 1,5 metros al cuadrado por la altura, que es 2 metros. Al multiplicar esto nos va a dar 4,5 pi metros cúbicos, que es aproximadamente 14,14 metros cúbicos. El caudal lo tenemos directamente, que es 800 litros partido en minuto, pero en este caso nos conviene convertirlo en metros cúbicos partido por segundo. Sabemos de que el litro equivale al decímetro cúbico, por lo tanto esto sería decímetros cúbicos por minuto. Primero convirtamos los decímetros cúbicos en metros cúbicos. Esto se hace de la siguiente manera. Multiplicamos por un metro, dividimos en 10 decímetros al cubo. Con eso se nos van los decímetros y nos quedan los metros. Y para pasar de minutos a segundos, tenemos que multiplicar por un minuto y dividir por 60 segundos. Entonces se nos van los minutos y así nos queda en metros cúbicos partido por segundo. Y esto nos quedaría un 75avo de metro cúbico partido en segundo, aproximadamente 0,0133 metros cúbicos partido en segundo. Reemplazando finalmente, el delta T va a ser 14,14 metros cúbicos dividido en un 75avo de metro cúbico partido en segundo. Por lo tanto nos va a quedar aproximadamente 1060,29 segundos. Y si esto lo transformamos en minutos, que sería siendo la siguiente conversión de unidades, un minuto dividiendo en 60 segundos, nos va a quedar aproximadamente 17,67 minutos. Considera ahora el siguiente problema. La cañería de la figura tiene un diámetro de 40 milímetros en la sección 1 y 25 milímetros en la sección 2. Si la velocidad de la sección 1 es de 5 metros partido por segundo, se pide determinar velocidad en la sección 2 y caudal de la cañería. En este caso, la ecuación clave es la ecuación del caudal, que es la definición del caudal en función del área de la sección transversal y la velocidad, que es A1 por B1 igual a 2 por B2. Esto es la ecuación de continuidad. Podemos calcular el caudal de la cañería a partir de los datos de la sección 1, porque tenemos el diámetro, conociendo el diámetro podemos determinar el área y conocemos la velocidad 1. Entonces tenemos que el caudal va a ser A1 por B1. El área de la sección transversal va a ser pi por el radio, que sería el diámetro partido en 2 al cuadrado, o el diámetro 1 al cuadrado partido en 4 por la velocidad 1. El diámetro lo tenemos que es 0,04 metros al cuadrado partido en 4 por 5 metros partido por segundo. Y con eso el caudal nos va a dar aproximadamente 6,283 por 10 a la menos 3 metros cúbicos partido en segundo. Y con eso tenemos contestada la pregunta P. Ahora, de la pregunta A, para obtener la velocidad 2, simplemente ocupamos la ecuación de continuidad. A1 por B1 es igual a 2 por B2.
Desarmamos las expresiones para el área, que sería pi de 1 al cuadrado cuartos por b1 es igual a pi de 2 al cuadrado cuartos por b2. Se van los pi, se van los 4. De ahí se puede despejar que b2 sería b1 por d1 al cuadrado partido en d2 al cuadrado, o b1 factor de d1 partido en d2 al cuadrado, o 5 metros partido por segundo evaluando factor de d1 que es 40 milímetros dividido en 2, 25 milímetros al cuadrado, y esto el calculador nos va a dar exactamente 12,8 metros partido por segundo. Y con eso queda resuelto este problema. Consideremos ahora el siguiente problema. Si la diferencia de presiones PA menos PB es 14.500 psi, los diámetros del ducto son DA 25 centímetros y DB 5 centímetros y la densidad relativa del líquido es 0,9, determina el calor que circula por el ducto. Este es un tubo horizontal. Esto va a ser relevante que sea tubo horizontal porque significa de que ambos puntos van a estar a la misma altura A y B, por lo tanto, en términos de la ecuación de Bernoulli, los términos ρ, g, h se van a anular. Vamos a tener lo siguiente. Aplicando Bernoulli o Bernoulli entre los puntos A y B, vamos a tener que la presión en A más un medio de la densidad por la velocidad en al cuadrado va a ser igual a la presión B más un medio de la densidad del líquido por la velocidad en B al cuadrado. Detalle importante, nos dicen la densidad relativa del líquido es 0,9, por tanto la densidad del líquido va a ser 0,9 veces la densidad del agua. O sea, 0,9 por 1000 kilogramos metro cúbico, o sea, serían 900 kilogramos metro cúbico. Detalle importante. De esta expresión de acá se puede deducir lo siguiente. PA menos PB va a ser un medio de ρ por la velocidad en B al cuadrado menos un medio de ρ por la velocidad en al cuadrado, o PA menos PB un medio de ρ por velocidad en B al cuadrado menos velocidad en A al cuadrado. Y aquí entra a tallar la ecuación de continuidad. El área de la sección en A por la velocidad en A va a ser igual el área de la sección en B por velocidad en B. Tenemos los diámetros, por lo tanto podemos establecer las áreas como pi por el diámetro en A al cuadrado partido en 4 por la velocidad en A, igual a pi por el diámetro en B al cuadrado partido en 4 por la velocidad en B. Se nos van los pi y los 4, y podemos despejar B sub B en función de B sub A. B sub B va a ser D al cuadrado partido en DB al cuadrado por BA, o DA partido en DB al cuadrado por BA, que sería 25 dividido en 5 al cuadrado por B sub A, 25 centímetros dividido en 5 centímetros, 5 al cuadrado, por lo tanto podemos concluir que la velocidad en B va a ser 25 veces la velocidad en A. Por otra parte, tenemos de que PA menos PB es igual a 14.500 psi, y lo vamos a traspasar a pascales. Sabemos de que una atmósfera va a ser igual a 14,7 psi y que 101.300 pascales equivalen a una atmósfera. Usando estas equivalencias, se van las atmósferas, se van los psi, podemos establecer de que estos 14.500 psi van a equivaler a algo así como este número que tenemos acá, que es 99.927.168,71
pascales. Volviendo a la ecuación de Bernoulli, PA menos PB era 1/2 por la densidad por BB, que es 25 veces B sub A al cuadrado menos B sub A al cuadrado. Y al calcular nos va a quedar que 25 al cuadrado es 625 menos B sub A al cuadrado sería 624, dividido en 2 son 312 B sub A al cuadrado. Por lo tanto, se puede despejar de que B sub A va a ser la diferencia de presiones dividido en 312 veces la densidad en raíz cuadrado. Evaluando, esto nos va a dar este número grandote, 999.271.68,71 pascales, dividido en 312 por 900 kilogramos partido en metro cúbico. Al hacer el cálculo de esto y sacar las unidades, esto nos va a dar una velocidad de 18,86 metros partido por segundo. Podemos comprobar fácilmente esa dimensión. Tenemos pascales, kilogramos metro cúbico. El tema de las unidades. Pascal es Newton, que es kilogramos metro segundo al cuadrado, dividido en metro cuadrado, partido en kilogramos metro cúbico, se van los kilogramos. Se simplifican este metro cuadrado con este metro cúbico, nos va a quedar la raíz de metro cuadrado segundo al cuadrado o metro partido por segundo. Entonces aquí se ve claramente de que eso es dimensionalmente correcto. Y con eso tenemos la velocidad en la sección A. Y para calcular el caudal, simplemente aplicamos la ecuación de continuidad o la definición de caudal de área por velocidad. El área sería pi, en la sección A sería 0,25 metros al cuadrado partido en 4 por la velocidad, que sería los 18,86 metros partido por segundo, y eso nos va a dar aproximadamente 0,926 metros cúbicos partido por segundo. Y con eso damos por resuelto este problema. Consideremos ahora el siguiente problema. Para cortar varios materiales se pueden usar chorros líquidos de diámetro pequeño y alta presión. Si se ignoran los efectos viscosos, calcular la presión para producir un chorro de agua de 0,1 milímetros de diámetro con una velocidad de 700 metros partido por segundo. Asuma que el diámetro del chorro líquido es mucho menor que D y que la diferencia de alturas es despreciable. Además, determina el caudal. Este es de esos típicos cortadores que usan agua a presión y que permiten cortar madera, metales y otra serie de cosas como si fuera una cuchilla, como si fuera un láser. Consideramos primero, este punto lo vamos a llamar 1, este punto lo vamos a llamar 2. Aplicando Bernoulli entre 1 y 2, vamos a tener que la presión en el punto 1 más un medio en ρ por la velocidad en el punto 1 al cuadrado va a ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad del líquido por la velocidad de 2 al cuadrado. La presión en el punto 2 es la presión atmosférica. Van a tenerlo presente. Por otro lado, por continuidad, entre esos dos puntos vamos a tener que el área de la sección transversal 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área de la sección transversal 2 por la velocidad 2. De donde se puede establecer de que la velocidad 1 va a ser A2 partido en A1 por la velocidad 2. Pero hay un detalle, de que este diámetro D minúscula de 0,1 milímetros es mucho menor que el diámetro D de esta zona. Este de aquí es despreciable. Por lo tanto, vamos a tener de que D minúscula es mucho mayor que D mayúscula. Por lo tanto, el área de la sección 2 va a ser mucho menor que el área de la sección 1. Y eso va a traer como consecuencia de que la velocidad 1 va a ser mucho menor que la velocidad 2. Y al hacer eso yo puedo despreciar la velocidad 1, hacer esto aproximadamente 0, y llegaríamos a lo siguiente, de que la presión 1 sería igual a la presión 2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado, donde además esto de aquí en estricto rigor es la presión atmosférica, y con esto tenemos todo para calcular P1. La presión atmosférica es 101.300 pascales,
más 1/2 por la densidad que del agua es 1000 kilogramos metros cúbicos por la velocidad que es 700 metros partido en segundo al cuadrado. Es una gran velocidad. Este es un chorro muy potente que permite atravesar los metales como si fuera mantequilla. Y al calcular esto nos va a dar lo siguiente: 245, 101, 300 pascales. Es una presión muy alta. Aproximadamente 2,45 por 10 a la 8 pascales. Es una presión muy grande. Además, el caudal lo podemos calcular fácilmente como A2, el área de sección transversal 2 por B2, que sería pi por el diámetro del chorro al cuadrado dividido en 4 por B2, que sería pi por 0,1 milímetros, que sería 0,1. D es 0,1 milímetros, que sería 0,1 por 10 a la menos 3 metros, dividido en 4 por la velocidad, que es 700 metros partido por segundo. Y ese caudal nos va a dar aproximadamente 5,50 por 10 a la menos 6 metros cúbicos partido en segundo. Y con eso damos por resuelto el problema. Considera ahora el siguiente problema. Entra agua a una casa por una cañería de diámetro interior de 2 centímetros, impulsada por una presión de 4 atmósferas. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al baño del segundo piso 5 metros más arriba. Si la rapidez de flujo de la entrada es 1,5 metros partido por segundo, determinar rapidez de flujo en el baño, presión en el baño, caudal en el baño. Aquí tenemos una figura de la situación. Algunos datos importantes. Tenemos que el diámetro 1 es 2 centímetros, diámetro 2 es 1 centímetro, la velocidad 1 es 1,5 metros partido por segundo y la presión 1 es 4 atmósferas, que aquí la podemos transformar a pascales, haciendo la siguiente transformación de unidades, lo que nos dejaría 405.200 pascales. De partida, podemos plantear la ecuación de continuidad, que sería que el caudal sería A1 por B1 igual a 2 por B2, donde A1 es pi por el diámetro 1 al cuadrado partido en 4 por B1 igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado partido en 4 por B2. Se van los pi y los 4. De aquí podríamos obtener la rapidez de flujo en el baño, o B2, fácilmente. Podemos obtener que B2 va a ser igual a B1 por D1 al cuadrado partido en D2 al cuadrado. B2 sería B1 por D1 partido en D2 al cuadrado. B1 es 1,5 metros partido por segundo, multiplicado por D1, que es 2 centímetros, dividido en D2, que es 1 centímetro, todo eso al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 por 1,5, 6 metros partido por segundo. Y con esa contesto la A. El caudal sale fácil, que podríamos calcularlo como A2 por B2. A2 sería pi por D2 al cuadrado partido en 4 por B2, que sería pi. D2 es 1 centímetro, que es 0,01 metros al cuadrado partido en 4 por la velocidad 2, que recién calculamos que es 6 metros partido por segundo. Y al calcular eso nos va a dar aproximadamente 4,71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Y con eso tendríamos la B. Finalmente, aplicando Bernoulli, nos quedaría presión 1 en la parte baja, que es en la entrada de la casa. Presión 1 más 1/2 por ρ por la velocidad 1 al cuadrado sería igual a la presión 2, que sería la presión en el baño, más 1/2 ρ por la velocidad 2 al cuadrado, más ρ por g por h. De aquí deberíamos poder calcular rápidamente P2.
que sería P1 más un medio rho V1 al cuadrado menos un medio rho V2 al cuadrado menos rho por G por H. O P1 más un medio rho V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado menos rho por G por H. Y aquí hay que meterle número nomás. P1 sabemos que es 405.200 pascales más un medio, como es agua, la densidad es 1000 kilogramos metro cúbico por la diferencia de velocidades. V1 es 1,5 al cuadrado menos V2 que es 6 al cuadrado metro cuadrado segundo al cuadrado menos rho que es 1000 kilogramos metro cúbico por G que es 10 metros segundo al cuadrado y H es la diferencia de alturas que tenemos entre el baño y la entrada de la casa, que es 5 metros. Si simplifico un M con este, nos queda kilogramo metro segundo al cuadrado, que es newton, dividido metros cuadrados pascales. Kilogramo metro segundo al cuadrado es newton, simplifico ese metro con este metro, nos queda partido metros cuadrados pascales, o sea, todo queda en pascal. Y si sumamos todo, nos va a dar una presión final de 338.325 pascales. Esa sería la presión 2. Con esto contestamos la pregunta C y damos por contestado el problema. Ahora veamos el siguiente problema. Para el ducto de la figura, tenemos una presión en el punto 1 de 200 kilopascales. Tenemos que aquí fluye aceite con densidad relativa de 0,8, con un caudal de 0,03 metros cúbicos partido en segundo. Se nos pide determinar el valor de la presión 2. De partida aquí tenemos aceite. La densidad de esto es 0,8 veces la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, o sea, la densidad del aceite sería 800 kilogramos metro cúbico. Para empezar, aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Nos quedaría la presión en el punto 1 más un medio de rho por la velocidad de 1 al cuadrado. Y en el punto 2 tenemos la presión en ese punto por la presión dinámica, que es un medio rho por V2 al cuadrado más la componente de la altura, rho por G por H. De esto aquí conocemos P1, la incógnita es P2, conocemos la densidad, conocemos la diferencia de altura, que en este caso sería 6 metros, pero nos faltan las velocidades. Y las velocidades las podemos obtener por continuidad. El caudal va a ser el área de sección 1 por velocidad 1 igual al área de sección 2 por velocidad 2. Entonces de aquí podemos deducir que la velocidad 1 va a ser el caudal partido por el área de la sección transversal 1. Tenemos aquí los diámetros. El diámetro 1 es 16, el diámetro 2 es 10. El caudal lo tenemos como dato, que es 0,03 metros cúbicos partido en segundo. El área de la sección transversal sería pi por el diámetro 1 al cuadrado partido en 4. 0,03 metros cúbicos partido en segundo por pi por el diámetro 1, que es 16 centímetros, o 0,16 metros al cuadrado cuartos. Entonces la velocidad 1 al calcular todo esto nos va a dar 1,49 metros partido por segundo. Similarmente la velocidad 2 va a ser el caudal partido por el área 2, que sería el caudal partido por pi por el diámetro 2 al cuadrado cuartos, donde el diámetro 2 va a ser 10 centímetros o 0,1 metros. Entonces nos quedaría 0,03 metros cúbicos partido en segundo por pi por 0,1 metros al cuadrado partido en 4, por lo que la velocidad 2 nos va a dar 3,82 metros partido en segundo. Entonces con eso ya tenemos velocidad 1 y velocidad 2, y lo que nos queda ahora es despejar la presión 2. Y ahí nos va a quedar que la presión 2 va a ser la presión 1 más un medio de rho por V1 al cuadrado menos un medio de rho por V2 al cuadrado menos rho por G por H, o P1
más 1/2 de rho por V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado menos rho por G por H. Se le mete número. La presión 1 es 200 kilopascales, 200.000 pascales, más 1/2 por 800 kilogramos metro cúbico, factor de la velocidad 1, que es 1,49 al cuadrado, menos la velocidad 2, que es 3,82 al cuadrado, metro cuadrado segundo al cuadrado, menos los 800 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por la diferencia de altura, que es 6 metros. Todo queda en pascales y al meter calculadora nos va a dar finalmente 147.051,08 pascales. Y este sería el resultado final. Consideremos ahora este problema. En el tubo de Venturi de la figura fluye agua. Las secciones del ducto son S1 40 centímetros cuadrados y S2 12 centímetros cuadrados. Y la velocidad en la primera sección es de 0,1 metros partido por segundo. Determinar el desnivel del mercurio en el manómetro diferencial. O sea, lo que quiere decir de que esta cosa que tenemos acá en negro es mercurio con densidad 13.600 kilogramos metro cúbico. Este es un Venturi típico. Por Bernoulli tenemos un tubo horizontal, P1 más 1/2 de la densidad del agua por V1 al cuadrado es igual a P2 más 1/2 de la densidad del agua por V2 al cuadrado, de donde se puede deducir de que P1 menos P2 es 1/2 de rho por V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado. Por continuidad, tenemos de que S1 por V1 es igual a S2 por V2. Tenemos S1, V1 y S2, por lo tanto V2 sale fácil, que sería S1 partido en S2 por V1. S1 son 40 centímetros cuadrados, S2 son 12 centímetros cuadrados por 0,1 metros partido por segundo, y eso nos da aproximadamente 0,33 metros partido por segundo. Por lo tanto, con eso podemos calcular la diferencia de presiones, que sería 1/2 por 1000 kilogramos metro cúbico por 0,33 al cuadrado menos 0,1 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, y eso nos da aproximadamente 50,56 pascales. Tenemos la diferencia de presiones, y esa diferencia de presiones está relacionada directamente con esto, con esta diferencia de desnivel de mercurio en estos dos puntos. Ahora, aquí tengo presión 1 y presión 2. En este punto de acá vamos a tener presión 1 menos rho de agua por G por H, que sería la presión de menos que tendría debido a esta columna de agua que tenemos de altura H. Y en este otro punto vamos a tener P2 menos rho por G por H. Vamos a considerar estas dos presiones aquí. P1' y una presión a este nivel acá que vamos a llamar P2', que deberían ser iguales. P1' debería ser P1 menos rho GH más la densidad del líquido, que es agua, por G por esta altura delta H que tenemos acá. La presión 2' sería P2 menos rho GH más la densidad del mercurio por G por delta H. Como esas dos presiones son iguales, o sea, P1' es igual a P2', vamos a tener de que P1 menos rho por G por H menos rho por G por delta H va a ser igual a P2 menos rho GH, esto es más
más la densidad del mercurio por G por delta H. Aquí se van los ρ por G por H y podemos decir lo siguiente, que P1 menos P2 va a ser igual a la densidad del mercurio por G por delta H menos la densidad del agua por G por delta H, que sería la densidad del mercurio menos la densidad del agua por G por delta H, y de ahí se puede despejar delta H, que es el desnivel que nos están pidiendo, que sería la diferencia de presiones dividido en la diferencia de densidades por G. Y evaluamos, la diferencia de presiones la teníamos calculada antes, que era 50,56 pascales, dividido en 13.600, que es la densidad del mercurio, menos 1.000, que es la densidad del agua, kilogramos metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado. Eso nos va a dar un delta H que va a ser aproximadamente 4,01 por 10 a la menos 4 metros, o aproximadamente 0,4 milímetros. Y eso sería el resultado final. Considera el siguiente problema: estimar el tiempo en que un depósito cilíndrico de 2 metros de diámetro y 3 metros de altura, que está lleno de agua, demoraría en evacuar 1 metro cúbico por un ducto en el fondo de 10 centímetros de diámetro. Para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula, que se puede demostrar que el tiempo de descarga para que el nivel de líquido baje desde una altura H2 hasta una altura H1 va a ser esta expresión de acá, raíz de 2 por el área 1 dividido en raíz de G por el área 2 por la raíz de H2 menos la raíz de H1. Entonces, partamos. Para descargar 1 metro cúbico, el delta H tiene que ser tal que el cambio de volumen, que es 1 metro cúbico, tiene que ser igual al área de la sección transversal, que sería pi. Como el diámetro es 2 metros, el radio sería 1 metro por 1 metro al cuadrado por delta H. Por lo tanto, el delta H, o sea, lo que tendría que bajar sería 1 partido en pi metros, o aproximadamente 0,318 metros. Eso es lo que tendría que bajar para poder bajar el metro cúbico. O sea, en otras palabras, se va a descargar desde H2 es igual a 3 metros, que es cuando está lleno, a una H1, que sería ese lleno menos el delta H, o sea, sería 3 menos 0,318 metros, o sea, hasta los 2,68 metros aproximadamente. Por otra parte, el área de la sección transversal 1 va a ser pi por el radio, que es 1 metro al cuadrado, que sería pi metros al cuadrado. El área de la sección transversal 2 sería pi, son 10 centímetros, o sea, diámetro de 0,1 metros, lo que implicaría un radio de 0,05 metros, o sea, sería pi por 0,05 metros al cuadrado, lo que nos daría 2,5 por 10 a la menos 3 pi metros al cuadrado. Y con esos elementos evaluamos la ecuación. Nos quedaría raíz de 2 por el área, que es pi, por raíz de g, que sería raíz de 10 metros segundo al cuadrado, por A2, que es 2,5 por 10 a la menos 3 pi. Aquí se nos van los pi de inmediato. Por la raíz de H2, que sería raíz de 3, menos raíz de H1, que sería raíz de 2,68. Dimensionalmente esto debería darnos, las áreas se van a simplificar, debería darnos raíz de, aquí tengo metros, y tenemos la raíz, el gen raíz, metros partido en segundo al cuadrado, se van los metros, los segundos pasan arriba, segundo al cuadrado, segundo. El calcular esto nos va a dar aproximadamente 16,99 segundos. Y con esto damos por resuelto ese problema. Lo que viene ahora es el famoso tubo de Pitot. Si fluye agua y la presión estática en el punto A es de 150 kilopascales, determinar la velocidad del líquido y la presión dinámica si el Pitot con mercurio tiene una diferencia de altura de 50 centímetros. Primero partamos viendo por Bernoulli.
por Bernoulli entre el punto A y el punto B, vamos a tener la presión en el punto A, que son los 150 kilopascales. Como este es un tubo horizontal, no hay ρGH, o sea, no hay ρGH en ambos lados, más un medio de la densidad del agua por la velocidad en el punto A al cuadrado. Va a ser igual a la presión en el punto B más un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado. Pero como estamos en un tubo de Pitot, por el estancamiento de líquido, la velocidad de B es 0. Por lo tanto, esto se va a 0. Por lo tanto, podemos llegar a que la presión en el punto B menos la presión en el punto A va a ser un medio de ρ por la velocidad en A al cuadrado. Y esto de aquí, lo que vamos a denominar la presión dinámica, o lo que se conoce como la presión dinámica. Entonces tenemos que calcular la diferencia de las presiones. Vamos a analizar las distancias. A esta distancia la vamos a llamar H'. A esta distancia la vamos a llamar delta H, donde estos delta H son los 50 centímetros, o sea 0,5 metros. A esta la vamos a llamar P sub A mayúscula, esta P sub B. La presión P sub A mayúscula va a ser la P sub A minúscula más la densidad del agua por G por H' más la densidad del mercurio por G por delta H. La presión B mayúscula, que está también en esa isobara, va a ser la presión en B minúscula, la presión en el punto donde está el tubo, más la densidad del agua por G por H', más la densidad del agua por G por delta H. Como ambas presiones tienen que ser iguales, vamos a tener PA más ρGH' más la densidad del mercurio por G por delta H va a ser igual a PB más ρGH' más ρG por delta H. Se van los ρGH', y aquí puedo encontrar PB menos PA, que sería la densidad del mercurio por G por delta H menos la densidad del agua por G por delta H, o mejor dicho, la diferencia de las densidades por G por delta H, donde esta diferencia de presiones, que recuerden que es igual a la presión dinámica, si le ponemos números va a ser 13.600 menos 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por delta H, que es 0,5 metros. Y eso nos va a dar 63.000 pascales. Ahora, sabemos de que un medio de ρ por B sub A al cuadrado, que es la presión dinámica, que era PB menos PA, son los 63.000 pascales. Por lo tanto, la velocidad en este caso va a ser 2 veces PB menos PA partido de la densidad del agua, raíz cuadrada. O sea, 2 veces 63.000 pascales dividido en 1000 kilogramos partido metro cúbico. Eso nos va a dar una velocidad de A que va a ser raíz de 126 metros partido por segundo, aproximadamente 11,22 metros partido por segundo. Y con eso damos por resuelto este problema. Y nos queda este último problema que dice lo siguiente: en el extintor de la figura, el agua es forzada a salir mediante presión desde el interior del tanque. Determinar la presión manométrica en el tanque del extintor para que el chorro de agua que sale de la tobera lo haga a 30 metros partido por segundo y a 0,5 metros sobre el nivel del agua. Vamos a tener lo siguiente acá. Vamos a considerar
el punto 1, este punto 2, que vamos a tener una presión 2 que va a ser igual a la presión atmosférica, punto 2, punto 1, donde por Bernoulli vamos a tener el punto 1, la presión 1, más un medio de la densidad por V1 al cuadrado, va a ser igual a la presión 2, que es la presión atmosférica, más un medio ρ por la velocidad v al cuadrado, más ρ por g por esta altura h, que son 0,5 metros. Aquí tenemos el área de la sección transversal 1, el área de la sección transversal 2, aunque no lo dice, debería decirlo. El área de la sección transversal 1 es mucho mayor que el área de la sección transversal 2 en esta tobera. O sea, este tubito de acá es muy delgado respecto a este tanque. Por lo tanto, vamos a tener que, si aplicamos continuidad a 1 por V1 es igual a 2 por V, vamos a tener que V1 va a ser igual a 2 partido en A1 por V, que sería mucho menor que V. Por lo tanto, este V1 lo puedo hacer despreciable respecto a V. Entonces, por Bernoulli podemos despejar este P1 menos P0, que sería la presión 1 manométrica. La presión manométrica, acuérdense que se define como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y eso sería igual a un medio de ρ por la velocidad al cuadrado más ρ por g por h. Entonces hay que evaluar. Un medio, como es agua, 1000 kilogramos metro cúbico por la velocidad, que son 30 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado, más 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 0,5 metros. Y aquí nos va a quedar que la presión 1 manométrica sería los 450.000 pascales correspondiente a la presión dinámica, que serían 500 por 30 al cuadrado, más 1000 por 10 por 0,5, 1000 por 5, 5000 pascales más correspondiente a la diferencia de altura. Por lo tanto, la diferencia de presiones manométricas, o la presión manométrica en el tanque del extintor, tendría que ser 455.000 pascales. Y con esto damos por resuelto este problema y cerrado este video.